congresista de la República en el año 2002. Es decano del Colegio de Profesores de Lima Metropolitana, conferencista nacional e internacional, o sea, un crítico y a la vez un profesional propositivo en lo que es el tema de la educación que nos atañe a todos nosotros. Y en ese sentido, tenemos el gusto de presentarlo a través de la Red de Educación Superior y Técnica, y también él es fundador también de institutos superiores tecnológicos, y ha trabajado a nivel público y privado. Con esa experiencia, hoy día el doctor Luis Mateo nos va a dar la exposición sobre el tema que se le ha denominado vivencia de la ética y moral en la pandemia COVID-19. La mecánica al final de la exposición del doctor Luis Mateo, vamos a absolver algunas preguntas, interrogantes a los colegas, y yo les pediría, ¿no?, escuchar la exposición y posteriormente hacer las preguntas respectivas, ¿ya? Tiene usted la palabra, doctor, le cedo la palabra. Bien, tengan ustedes muy buenas noches. El tema para el cual me han invitado es el día de hoy, es vivencias de la ética y moral en la pandemia COVID-19. Hemos vivido y estamos viviendo muchas vivencias donde se ha notado la gran ausencia de la ética y la moral. Siempre en estos últimos años se ha hecho prevalecer el peso del capital sobre la vida. Más nos hemos orientado a ver cuánto tengo, cuánto gano, y no me interesa la vida ni el comportamiento ni el sufrimiento de los seres humanos. Por eso, el alma, el espíritu de este nuevo mundo, de este mundo que ha entrado en una disrupción, es la ética y moral como la norma, como la sustancia de todas nuestras actividades. Todas nuestras actividades profesionales, nuestras actividades normales tienen que estar dentro del principio de lo que es la ética y la moral. La disrupción que ha habido ha sido atroz. De una normalidad que hemos estado viviendo, pasamos a una nueva normalidad totalmente diferente. Una normalidad que aún todavía no tenemos indicios de cómo enfrentar esta normalidad. Por otro lado, no es que exista una nueva normalidad, todo está por hacer. Vamos a precisar algunos conceptos olvidados, algunos conceptos que en la normalidad anterior siempre se dijo, caramba, son cuestiones teóricas, son cuestiones filosóficas. Eso no interesa. Lo que interesa es cómo desarrollar mejor nuestra profesión para poder tener más ingresos. La ética y la moral siempre estuvo ausente y solamente se quedó en teoría. Visto hoy, nos encontramos ante una realidad que tenemos que repensar nuestro mundo interior y el mundo que nos rodea, sea el mundo de la sociedad o el mundo de la naturaleza.
Pero para poder replantear nuestra relación del mundo interior con el mundo social y el mundo de la naturaleza, tenemos que plantearnos lo que es la ética. ¿Y qué implica la ética? La ética es una relación del ser con el exterior. Es una relación vivencial. Es una relación del ser con los otros seres humanos y de los otros seres humanos con el ser humano. O sea, hay una interactividad. El ser individuo que se relaciona con el ser social y el ser social que se relaciona con el ser individual. El ser individual es un ser que en su mundo interior tiene una función. El ser tiene una función esencial que es la conservación de su existencia. Pero no solamente se trata de conservar la existencia, sino también se trata de que esa existencia sea placentera, que esta vida sea para usufructuar, que esta vida sea para sentirnos nosotros realizados en todos los instantes. Por lo tanto, decimos, nuestro mundo interior tiene principios y valores cuya finalidad es establecer una relación del buen vivir. La ética trata de establecer una relación con el buen vivir. Cómo esa relación le puede dar placer de vivir, satisfacción, bienestar, felicidad de vivir. Ese es el principio de la ética. Y ese principio de la ética está sustentada en la libertad. El ser humano, solamente ser humano, y es digno de ser humano por su libertad. Libertad significa transparencia, significa el hacer juntos, respetando a los demás. O sea, la libertad es respeto, es armonía con los otros. Pero a la vez, esta libertad llevada al conjunto se convierte en comportamientos, en costumbres, hábitos, conductas de una sociedad. Cuando la libertad individual se convierte en una libertad de respeto por el otro, de armonía con el otro, de conservación de la existencia humana con el otro, del trabajar juntos, del apoyo mutuo junto, todo ello conforma un comportamiento de la comunidad, un comportamiento de la sociedad, y a ello le llamamos moral, que es el hacer de la sociedad, es el comportamiento de la sociedad. En resumen, diríamos que la ética es el principio de defensa de la existencia y del buen vivir, mientras que la moral está basada en los comportamientos del conjunto, pero siempre con la libertad, respeto y armonía. Por otro lado, la ética es universal. Tanto la existencia del ser humano de aquí en el Perú como en cualquier otro lugar del mundo, la ética es la misma. No hay ética diferente, porque la ética está relacionada con el vivir del ser humano. Y esa relación del vivir es la que se tiene que conservar en todos instantes, porque todo ser humano viene al mundo. Su existencia en este mundo tiene que ser una existencia
su existencia en este mundo tiene que ser una existencia, de placer, de usufructo, del buen vivir. Entonces, estos principios es un principio universal, rige la ética para todos los seres humanos. Sin embargo, la moral depende de las costumbres de cada una de las comunidades o de los grupos sociales. Es diferente la costumbre de la costa con la costumbre de la sierra o la costumbre de la selva o las costumbres de Austria o la costumbre de Australia o de cualquier otra parte del mundo, porque cada uno conserva sus formas y sus vivencias, cada uno de acuerdo a su espacio, de acuerdo a su historia. Bien, por lo tanto, la moral es básicamente las formas de poder convivir. Ya hemos distinguido entonces lo que es la ética y lo que es la moral. Pero tanto la ética como la moral se sustentan en el buen vivir. Es el bien. Y ese bien, ¿cómo lo vivimos? El bien, lo primero que tenemos que orientarnos es al bien ser, a nuestro mundo interior. En el mundo interior nuestro están todas nuestras potencialidades, todas nuestras posibilidades de lo que podemos ser. Y ese mundo tenemos que manejarlo nosotros. Es autoconocimiento como ser humano. Cuanto más nos conozcamos nosotros, mejores son las posibilidades con que vamos a relacionarnos con el mundo que nos rodea. Por eso, un aspecto central de la ética y la moral, que es bien, tiene que estar orientado al bien ser. Pero además del bien ser, también tiene que estar orientado al bien hacer. Y el bien hacer es que cada una de nuestras actividades deben tener el sentido de cómo mejorar nuestra vida, de cómo mejorar nuestras relaciones de vivir, cómo hacer que todo lo que hagamos no sea en contra del ser humano, en contra de su satisfacción, sino que sea siempre favorable. Es el hacer para desarrollarnos humanamente. Y desarrollarnos humanamente significa desarrollarnos con libertad, con justicia y con la felicidad. Libertad, justicia y felicidad debe ser el hacer de la sociedad, y la libertad, respeto, transparencia, honorabilidad, honestidad es el principio de la ética, que luego la debemos prolongar o la debemos proyectar hacia el hacer de la sociedad. Por lo tanto, el bien se aplica al bien hacer. Muy diferente a decir, déjenlo que roben, pero que haga obra. Totalmente inconsistente cuando hablamos del bien hacer. Si se hace bien para todos. No es para poder establecer que unos ganen y otros pierdan. No es para poder mantener la relación ganar-perder o perder y ganar. Esa relación no. El bien hacer es para establecer que la relación ganar-ganar sea en todo instante. No solamente que se gane como individuo, sino también que se gane como sociedad. Asimismo, tenemos el bien tener. Lo que tenemos debe ser consecuencia del bien hacer y del bien ser. Lo que tenemos no puede ser usufructo de una usurpación o de una coacción.
Ese tener debe ser producto de lo que es la aplicación diaria del espíritu ético y moral a todas nuestras acciones para conseguir todo lo que se puede llegar a tener. Asimismo, el bien hay que aplicarlo hacia el estar. Necesitamos un estar, pero un estar digno, un estar de placer y de satisfacción. No puede haber un estar de sufrimiento, un estar de injusticia, un estar de coacción, un estar de dictadura, un estar de ser simple obediente y jamás libre. Ese estar no. Tenemos que entrar al bienestar. Luego de estas características, con todos estos elementos tenemos que emprender. Pero tenemos que emprender para el caso de este mundo nuevo que nos toca vivir. Tenemos que emprender bajo 3 características. Tenemos que emprender bajo la característica de una resiliencia. Tenemos que emprender nuevos proyectos. Ya la normalidad de ayer ya no es la normalidad de hoy. Las empresas que fueron ayer ya no pueden tener las mismas características de las empresas de hoy. El emprendimiento de ayer no es el mismo emprendimiento de hoy. Por lo tanto, necesitamos un emprender resiliente, un emprender de sacudirnos todo el temor y el miedo que en este momento constituye la pandemia psicológica, el terror y del miedo. Todo esto tenemos que buscar que sacudirnos para entrar a emprender con resiliencia, a emprender con humildad y aprender a emprender con osadía, con honestidad y osadía. Osadía de poder vencer todos los obstáculos que impiden el funcionamiento de una nueva normalidad. Todo este bien ser, bien hacer, bien tener, bien estar y bien emprender, nos va a configurar un nuevo escenario, que es el nuevo escenario que tenemos que empezar a construir en este nuevo mundo que nos toca vivir, en este mundo de pandemia que nos está tocando vivir. Este nuevo escenario tenemos que construirlo y tenemos que construirlo desde diferentes visiones, de diferentes puntos de vista. La normalidad de ayer ya cambió. Ahora hay que ver otras perspectivas. Y este nuevo escenario del buen vivir que debemos plantear, porque lo que no podemos perder, podrá el mundo cambiar. Ha habido un cambio disruptivo, pero la esencia humana, el espíritu, el alma del ser humano sigue siendo el mismo. Han cambiado, todo el entorno ha cambiado. Nuestra capacidad de adaptabilidad y de resiliencia implica que continuemos nosotros con la misma alma y el mismo espíritu de humanización permanente. Bien, pero este nuevo escenario nos lleva y nos obliga a un nuevo pensar, a un nuevo sentir y a un nuevo actuar. A esto nos obliga este sistema disruptivo. Es fácil el conformismo, decir, así será, ¿qué vamos a hacer? Es fácil confundir, es fácil. Es fácil el conformismo. Difícil es ser disconforme.
Porque para ser disconforme hace falta criterios para proponer. Y si no tenemos los criterios para proponer, no vamos a poder jamás acabar con el fundamentalismo de que las cosas así serán y entonces tenemos que agachar la cabeza y ya no levantarla. Cuando hoy tenemos que recordar que el ser humano se distingue de todos los animales por dos capacidades que son fundamentales: la capacidad de pensar y la capacidad de rebelarse contra todo lo que va en contra del buen vivir digno de cada ser humano. Necesitamos hoy una ética optimista, una ética para cultivar y abrazar los principios y valores de libertad, de respeto, de honestidad y osadía, para conducirnos por el camino del buen vivir. Eso es lo que necesitamos, una ética, la ética del optimismo, porque es lo que necesitamos para poder seguir avanzando. También, indudablemente, en la sociedad necesitamos una moral alta, una moral sustentada en la justicia, la libertad y la felicidad de todos los que componemos la sociedad. La ética y la moral de ayer ya no es posible hoy. Y hemos estado viviendo una ética y una moral horrible conceptualmente. ¿Cómo es posible que ante una gran mortalidad de nuestros congéneres, que nos duele porque todos somos humanos, y si un humano falta es un vacío que deja en la humanidad? Y sin embargo, si un balón de gas costaba 200 soles, a la noche de la mañana, cobrando 6.000, 8.000, 10.000 soles por el balón de gas, sabiendo que había un ser humano que estaba pidiendo el apoyo y la compasión de la humanidad, y sin embargo a nosotros nos interesó más el dinero. Por otro lado, faltaban muchos medicamentos. Nos ha demostrado esta pandemia toda la ausencia de una educación que nos haga capaces de poder enfrentar los desafíos que el mundo nos da cada día. No hemos sabido enfrentar. ¿Cuántos millones se gastaron y se dijeron, vengan 40, 80, 100, 200, hagamos equipos médicos? Pero nadie del grupo de los médicos dijo, ¿y por qué tenemos nosotros que cumplir con este tratamiento? ¿Por qué el tratamiento nos viene de fuera? ¿Por qué tenemos que cremar? ¿Qué cosa sucede? ¿Qué ocurre en el cuerpo humano? ¿Qué les causa? ¿Y cómo podemos evitar esa causa? ¿Cómo podemos luchar contra esa causa? Sencillamente seguimos el protocolo desde arriba y fuimos incapaces de decir, un momento, vamos a estudiar este fenómeno. Nos ha mostrado que la pandemia nos ha mostrado que la educación, tanto básica como universitaria, han estado a espalda de una formación de hombres para pensar y de hombres para actuar, para observar, para analizar y para proponer soluciones a los problemas y a los desafíos del mundo. No ha sido una educación que nos haya habilitado
capacidad, no capacidades, porque la capacidad la tenemos, nos haya habilitado desempeños de investigadores, desempeños de ver más allá de lo común. Muchos problemas realmente nos ha mostrado esta pandemia, pero lo que tenemos que tener en cuenta hoy es que los paradigmas de ayer ya no sirven para hoy. Vivimos hoy la disrupción del mundo. El mundo cambió en un instante. La normalidad de ayer ya no es ni será la normalidad de mañana. La normalidad de ayer, recuerden, desde el 15 de marzo a la fecha, cambió. Tenemos que hacer una nueva normalidad. Tenemos que construir nuevos pensamientos, nuevos sentires y nuevos haceres, pero bajo otra perspectiva. Hoy estamos convencidos de que todo es parte del todo. Ya no podemos mirar ni hacer investigaciones por partes. Primero tenemos que mirar todo, porque es parte del todo. Es uno de los paradigmas nuevos. Por otro lado, la complejidad. Siempre hemos conversado en anteriores oportunidades sobre la complejidad. La complejidad que el mundo de hoy nos ha mostrado es que no hay ninguna variable más potente que otras, que los tamaños y las cantidades no son tan sustantivas en el uso y en el manejo o en la existencia de un poder. Hay elementos que por muy pequeños que sean, son capaces y son fuerzas que pueden cambiar el mundo. En la física cuántica se decía, y todo el mundo nunca lo pensó, el aleteo de una mariposa puede causar grandes catástrofes en el mundo. Y eso se ha venido siempre insistiendo a través de la física cuántica. Cómo el aleteo de una mariposa podía generar grandes catástrofes. Y también dentro del paradigma de la complejidad siempre se decía, ninguna variable es mayor que otra. No hay variable principal, ni no hay variable secundaria, ni variable, ni parámetros permanentes. Esas son ideas y actualmente todavía lo estamos usando en las tesis. Al diablo, eso ya no puede usarse en las tesis. Ya no hay variables principales, ni variables secundarias, ni variables accesorias, ni variables X. Todas se tienen que mirar por igual. Porque en un momento determinado, la más insignificante de las variables pueden cambiar el mundo. Caso concreto, el virus de hoy. El virus que pertenece ya no al mundo de los metros y de los kilómetros, al mundo del espacio medido a partir de la física newtoniana. Tenemos que pensar en la música, en igualito, una tontería tenemos que quiere que una canción de todo lo que es mantenimiento. Hay cruce, parece, bueno. No, o sea, yo colega, le pido que apague su micrófono. Hay un colega que está con el micrófono abierto, por favor, apague. No, sí. No, es mantenimiento aparte de lo que habla dice mantenimiento.
Central. Ingeniero Raúl, usted desconéctelo. Infraestructura. Ok, doctor, continúe. Ya. Decía que la complejidad es ahora cuando toma... ¿Se está escuchando? ¿Aló? Sí, sí, se escucha. Ya. Decía que es la complejidad la que en estos momentos ya tenemos que tomarla como parte esencial de cómo mirar la vida. Y decía, en la complejidad nos da una muestra, porque es parte de la naturaleza, nos está enseñando a vivir, de que no hay una variable más importante que otra, sino que todos tenemos que mirarla con la respectiva equidad, porque todas son importantes. Esto socialmente también. Ya no podemos pensar en una sociedad vulnerable y las no vulnerables. ¿Hasta cuándo tenemos que tener una educación que sea para generar sociedades vulnerables? Todo el mundo es vulnerable, nadie es invulnerable. Sin embargo, despectivamente, tratamos a las comunidades vulnerables, a los seres humanos vulnerables, cuando vulnerable es desde el que nace hasta el que está en los últimos momentos de su vida, que está por los 120 o 130 años. Ese hombre también, todos tenemos las mismas capacidades. Bueno, por otro lado, la complejidad también nos está mostrando que tenemos que mirar el mundo cuántico, la física cuántica. Decía, hemos pasado ahora de todo lo que es la física newtoniana, de todos los principios de los momentos de acción y reacción, de la gravedad, a principios nuevos que es la física cuántica, donde ya los que rigen a la física, a la macrofísica, ya no rige para la nanofísica, ya no rige para el nanomundo. Si antes medíamos las cosas por metros y kilómetros y millas y bueno, grandes extensiones, hoy estamos hablando del nanómetro. Y el nanómetro implica de que 1 milímetro, divídalo usted en 1.000.000 de partes y cada una de esas partes es un nanómetro. Y este virus tiene, según manifiestan los investigadores, tiene un promedio de 200 a 400 nanómetros. O sea, 200 a 400 nanómetros. Significa 200 a 400 partes de 1.000.000 de partes. A ese mundo, el mundo de los nanogésimos o el mundo, el nanomundo, tiene sus propios principios y que ahora tenemos que manejarlo. Donde allí surge la teoría del caos, surge la teoría de que no hay orden sin desorden y no hay desorden sin orden. Y el mundo se mueve constantemente entre el orden y el desorden porque esa es su dinámica de existencia, su dinámica de cambio y transformación permanente. El ser humano es un ser de cambio y de transformación permanente. No hay un solo instante que deje de cambiar el hombre. Y eso es la parte de la física cuántica. Hoy muchas de las enfermedades también ya se están solucionando desde la física cuántica. Y todo el sistema de desarrollo tecnológico también están desde la física cuántica. Bueno, pero antes para concluir y luego conversar. El otro punto que tenemos que tener en cuenta es la pluralidad. Y es la pluralidad la que nos hace único. Siempre decimos, no, yo soy un ser único. ¿Y por qué eres un ser único? Primero, para ser único hay que reconocer la pluralidad.
Nada, ningún elemento es igual al otro elemento. La naturaleza nos enseña que la pluralidad es la normalidad de su existencia. No hay nada que sea igual a otro. Y esa pluralidad es lo que nos hace único. Por lo tanto, si esa pluralidad es lo que nos hace único, y cuando entramos a un aula o cuando dictamos una clase o cuando desarrollamos una clase, todos los seres son únicos y plurales y diferentes, todos son diferentes. Y si son diferentes, no todos tienen las mismas capacidades de entendimiento, de comprensión o las mismas formas. Todos son capaces de entender, comprender, escuchar, todos, pero cada uno a diferentes posibilidades. Por eso viene ahora la nueva educación, una educación basada en la pluralidad, ya no en la homogeneidad, ya no es hay que uniformizar para que todos tengan el mismo criterio, totalmente negativo. Que hay que instruirlo para que todos tengan el mismo comportamiento, tampoco. Cada uno se tiene que mostrar tal como es. Las pruebas tampoco pueden ser las mismas. Y por último, hoy tenemos que hablar lo que estoy aplicando actualmente, el aula invertida. El aula invertida como respuesta a la educación anterior. Si anteriormente nosotros nos dedicamos a prepararnos como maestro para luego pararnos frente a los alumnos y desarrollar unas clases, y con esa capacidad que desarrollamos las clases, luego le hacemos preguntas para que los alumnos contesten nuestras preguntas y así quedar satisfechos o no de que si nos han entendido. Bien, estos mismos hechos que lo hace el maestro, ahora lo tenemos que cambiar. Si el maestro antes fue el principal, hoy día pasa a sentarse como alumno, pasa a ser el segundo, y el primero pasa a ser el alumno. Entonces, al alumno, así como formamos al maestro, al alumno hay que darle todas las herramientas para que hay que crearle un escenario de herramientas intelectuales, un escenario de cosas para que él pueda conocer, pueda entender y pueda generar conceptos propios. Y además, él mismo tiene que generarse sus propios problemas. Y si se genera sus propios problemas, él va a hacer sus propias preguntas. Y cuando hace sus propias preguntas, empieza ya a aprender y a hacer nuevos caminos. Por lo tanto, el rol del docente ya no es el rol anterior. El rol del docente es crear escenarios intelectuales para que cada estudiante pueda ser capaz de estudiar por sí mismo, de estudiar y conocer lo que de los otros también se puede aprender. Se puede también aprender de la naturaleza, enseñándoles a pensar, enseñándoles a observar, enseñándoles a analizar, enseñándoles a interpretar. Si le damos todo el escenario, él va a aprender. De ese modo, no va a ser el profesor el que debe preguntar, sino el estudiante el que debe preguntar. El estudiante es el que debe plantear los problemas y el maestro debe ser el que debe buscar, darle pistas, darle orientación. Ese es el cambio y esto es lo que estamos llamando el aula invertida en este nuevo sistema donde el aula virtual se impone. Bien, todos estos aspectos podemos continuar, pero creo que es oportuno escuchar algunas preguntas para poder hacer mucho más rico este diálogo.